¿Alguna vez te imaginaste ir a una consulta médica y descubrir que el doctor es el hombre que te rompió el corazón hace 5 años? Eso fue exactamente lo que le pasó a Laura. Ella solo quería hacerse un chequeo de rutina, pero el destino puso cara a cara el amor que ella intentó olvidar y al hombre que desapareció sin decir una palabra. Quédate hasta el final de esta historia, porque lo que comienza como un reencuentro incómodo entre paciente y médico se transformará en algo mucho más intenso. Cuando el pasado vuelve con fuerza y la verdad finalmente sale a la luz, ¿será el amor aún capaz de curar lo que un día destruyó? Si te gusta este contenido, apoya el canal, suscríbete, deja tu me gusta y comenta aquí abajo. Tu interacción es lo que nos motiva a traer más y más historias. El reloj marcaba las 8:45 de la mañana cuando Laura Campos cruzó la puerta giratoria del Hospital Santa Elena. El aire frío del vestíbulo la envolvió como un recuerdo antiguo. Limpio, preciso, impersonal. El sonido de pasos apresurados y el aroma metálico a desinfectante se mezclaban en una sinfonía que siempre la dejaba ligeramente tensa. Apretó el bolso contra el pecho, tratando de disimular la incomodidad de estar allí. A sus 27 años, Laura era el retrato del control. El cabello castaño, recogido en un moño impecable, delataba su intento de protegerse detrás de una apariencia profesional. El maquillaje ligero, el traje sobrio, el andar firme, todo en ella parecía ensayado para esconder lo que sentía. Pero por dentro había una inquietud discreta, el tipo de nerviosismo común en cualquier mujer antes de un examen de rutina. No era miedo, era solo la incómoda sensación de vulnerabilidad que aquel ambiente despertaba. La recepcionista la llamó por su nombre. Laura levantó la mirada, la siguió y llenó el formulario con la precisión de quien intenta distraerse con lo obvio. Al devolver el bolígrafo, notó que sus manos temblaban ligeramente. Tal vez por el aire demasiado frío, tal vez por la ansiedad que intentaba racionalizar. La enfermera Julia apareció en el pasillo, sonriente, con la identificación colgando de su bata blanca. Señorita Campos, ¿puede acompañarme, por favor? Laura siguió sus pasos por los pasillos largos y luminosos. El sonido de sus tacones resonaba en las paredes, siguiendo el ritmo acelerado de su propio corazón. El olor a alcohol, el zumbido distante de los monitores y el parpadeo rítmico de las luces creaban una atmósfera de rutina clínica, fría, pero eficiente. Al final del pasillo, un letrero indicaba: Consultorio 305. «Es aquí». Julia abrió la puerta e indicó el interior de la sala. «Puede cambiarse y ponerse la bata. El doctor viene enseguida». Laura asintió tratando de sonreír. Tan pronto como la enfermera se fue, el silencio se instaló. Un silencio que amplificaba hasta el sonido de su respiración. Miró a su alrededor. La sala era sencilla, blanca, fría. Se quitó el blazer, se ajustó la bata y se sentó en la camilla. La tela helada tocó su piel y respiró profundamente. Era solo un examen, una rutina médica, nada más. Al menos eso era lo que se repetía mentalmente, como quien intenta convencer a su propio cuerpo de que todo está bajo control. Entonces escuchó pasos al otro lado de la puerta, un sonido firme, pausado, que se acercaba con tranquilidad. El tipo de paso que transmite autoridad, confianza. La manija giró. La puerta se abrió despacio. «Buenos días, señorita Campos». La voz masculina resonó con naturalidad. «Soy el doctor Rafael Matos». El mundo se detuvo. Laura levantó el rostro y le faltó el aire. Por un instante, todo a su alrededor desapareció. El ruido del pasillo, el sonido del reloj, incluso el frío de la sala. Solo estaba él, Rafael. El hombre que le pidió matrimonio y la dejó sin una explicación.
estaba allí, frente a ella, con la bata blanca impecable y la identificación colgada sobre el pecho. El cabello castaño oscuro, ligeramente más corto, revelaba discretas canas en las sienes. El rostro maduro aún conservaba la belleza que la había enamorado. La mandíbula firme, la mirada castaño miel profunda, la voz grave. Solo que ahora había algo nuevo. Una gravedad silenciosa, como si los años hubieran dejado en él marcas que el tiempo no borró. Sus ojos se encontraron con los de ella y el impacto fue inmediato. Ninguno de los dos pudo hablar. Durante segundos interminables, se quedaron mirándose, atrapados entre recuerdos y resentimientos. Rafael fue el primero en intentar romper el silencio. «Laura», murmuró, pero el nombre salió con dificultad, casi un susurro ahogado. Ella se levantó de la camilla, ajustándose la bata, sin saber qué hacer con sus manos. «Doctor Matos», respondió, formal y fría. El tono profesional era su última defensa. El sonido de esa voz, fingidamente distante, lo golpeó como un puñetazo. Él parpadeó, tratando de recuperar el control. «No sabía que eras tú», dijo con sinceridad, la voz vacilando. «Ni yo». Ella desvió la mirada. «Pero no importa. Simplemente terminemos lo que hay que hacer». El silencio volvió a llenar la sala, aún más pesado. Él se giró, fingiendo revisar el historial médico para ocultar el temblor de sus manos. Ella respiró profundamente, tratando de ignorar el corazón que latía demasiado rápido. En ese instante, ambos entendieron. El destino acababa de traer de vuelta lo que ninguno de los dos tuvo el valor de enfrentar. Rafael se ajustó las gafas, disimulando su incomodidad. Laura se cruzó de brazos, decidida a parecer inquebrantable. Pero el aire estaba cargado, y el pasado, incluso sin invitación, acababa de entrar por la puerta junto con él. Nada sería simple después de aquel reencuentro. Y mientras el reloj volvía a marcar el tiempo al mismo compás frío, Laura sintió que, por mucho que lo intentara, aquel examen nunca sería solo una consulta de rutina. Dentro del consultorio 305, el aire parecía más denso de lo normal, casi palpable. Laura permanecía sentada en la camilla, la mirada fija en un punto cualquiera de la pared blanca, tratando de ignorar el sonido del bolígrafo de Rafael garabateando en el historial. Cada ruido parecía acentuar la incomodidad entre los dos. Él se movía con profesionalismo, pero cada gesto era demasiado controlado. La postura rígida, el semblante neutro, el cuidado excesivo al hojear los papeles, todo delataba el esfuerzo que hacía por parecer frío. Rafael intentaba mantener la compostura de un médico experimentado, pero por dentro, una sensación conocida comenzaba a latir. No era solo sorpresa. Era la incomodidad de reencontrarse con un amor que nunca cicatrizó por completo. 5 años habían pasado, y él nunca la había olvidado. Por mucho que intentara sepultar el pasado bajo capas de trabajo, guardias y títulos, su nombre seguía resonando en algún rincón de su mente. Ahora, verla allí, serena en apariencia, pero visiblemente incómoda, reavivaba recuerdos que creía haber enterrado. Laura, por su parte, se aferraba a una calma ensayada. El sonido del teclado, el crujido de los papeles, incluso la forma en que él respiraba. Todo en ella intentaba ignorar el hecho de que aquel hombre frente a ella, un día, había sido el centro de su vida. Y que ahora, irónicamente, estaba allí con bata, a punto de examinar el cuerpo que él mismo ya había conocido de forma tan íntima. El silencio era casi insoportable. Rafael tecleaba en el ordenador, pero sus pensamientos estaban lejos de allí. Recordaba la última vez que la había visto. Una noche fría, el viento cortante, la mirada de ella detenida en el balcón, esperando una explicación que nunca llegó.
Recordaba la sensación de irse y de arrepentirse tan pronto como lo hizo. En aquel momento, creyó estar haciendo lo correcto. Una foto, una mentira quizás, o simplemente un error de quien vio lo que quería ver. Nunca supo con certeza y, por cobardía, nunca quiso descubrirlo. Entonces, su voz rompió el silencio, vacilante. ¿Cuánto tiempo, verdad? Laura levantó la mirada. El tono aparentemente ligero de la frase la incomodó. 5 años, respondió sin dudar. Pero, ¿quién los está contando? Él desvió la mirada y soltó el aire lentamente, la mandíbula tensa. Nunca imaginé que te encontraría así, ni yo. El tono de ella fue seco, casi mecánico. La conversación murió allí. El sonido del reloj se impuso entre ellos. Rafael sentía ganas de decirlo todo, de explicar, de disculparse, de gritar lo mucho que se había arrepentido. Pero el momento no era ese, y la mirada de Laura, fría y contenida, dejaba claro que cualquier palabra precipitada sería en vano. Ella cruzó las piernas y desvió la mirada hacia la ventana. Afuera, el cielo se oscurecía poco a poco. Presagio de lluvia. El clima parecía reflejar lo que ella sentía. Algo demasiado acumulado, a punto de derrumbarse. Intentaba concentrarse en el motivo real de estar allí. Un simple examen de rutina. Pero el pasado insistía en mezclarse con el presente. Rafael, mientras tecleaba, notó el collar en su cuello. Una cadena fina, plateada, con una pequeña alianza colgando. La alianza de él. La sangre se le heló. Por un instante, olvidó su papel de médico. Todavía, comenzó con voz ronca. ¿Guardas eso? Laura tocó el collar instintivamente, pero no respondió. Pensé que lo habías tirado. Continuó él, tratando de mantener el tono neutro. Ella respiró hondo antes de responder. También lo pensé, pero me di cuenta de que no era el objeto lo que dolía, era el recuerdo. Así que lo dejé conmigo. Sirve como advertencia. ¿Advertencia?, repitió él, confuso, para no volver a creer en promesas. Las palabras de ella lo golpearon de lleno. Rafael desvió la mirada, sintiendo el peso del arrepentimiento como una piedra en el pecho. Por unos segundos, ninguno de los dos se movió. El aire parecía vibrar entre ellos. Laura pasó las manos discretamente sobre las rodillas, tratando de ocultar su nerviosismo. Rafael se aclaró la garganta, retomando el tono profesional. Bien, podemos continuar con el examen. Ella asintió, tratando de sonar indiferente, pero el corazón le latía acelerado. El simple hecho de estar en esa sala con él, de escuchar esa voz que conocía cada tono, la dejaba confusa. No quería que él la tocara, pero tampoco soportaba la idea de otro médico en su lugar. Era contradictorio, y eso la irritaba profundamente. Mientras él organizaba los instrumentos sobre la bandeja, ella lo observó en silencio. La forma en que movía las manos, precisa, segura, cuidadosa, era la misma. Aquello la desarmaba sin querer. Rafael, por su parte, luchaba por mantener la mente enfocada en el procedimiento. El sonido metálico de los instrumentos, el leve crujido de los guantes, todo sonaba demasiado fuerte. Se obligaba a recordar que ahora había límites, que ella era una paciente, que ese no era el momento de revivir nada. Pero cuando levantó la mirada, los ojos de Laura ya estaban en los suyos, y en ese breve instante el tiempo pareció detenerse. Había allí algo que el tiempo no logró borrar, el reconocimiento silencioso de un amor que resistía, incluso después de todo. Rafael respiró hondo, desvió la mirada y se ajustó la bata. ¿Está bien si empezamos ahora?, preguntó, más bajo de lo que pretendía. Laura solo asintió con el rostro sereno, pero el pecho en guerra. Él se giró para tomar los guantes,
tratando de disimular el temblor en sus manos. El sonido del material estirándose resonó en el ambiente, acompañado por el tambor desacompasado de su propio corazón. Afuera, el cielo finalmente se rompió en lluvia. Las gotas golpeaban el cristal a un ritmo constante, como si el mundo exterior reflejara la tensión que los envolvía. Laura respiró profundamente, tratando de alejar el pasado, pero mientras él se acercaba con el mismo cuidado de siempre, se dio cuenta de que nada en el mundo sería capaz de hacer que ese momento fuera neutral, porque el destino a veces no necesita gritar. Simplemente susurra, bajito en el silencio entre dos respiraciones, y en aquella sala fría, el silencio entre los dos quemaba más que cualquier recuerdo. El sonido de la lluvia contra la ventana del consultorio se mezclaba con el leve crujido de los guantes al ser colocados. Cada movimiento parecía amplificado por el tenso silencio que dominaba el ambiente. Laura estaba acostada en la camilla, la bata hospitalaria atada con fuerza a la espalda, tratando de disimular la vulnerabilidad que la dominaba. El frío del aire acondicionado se mezclaba con el calor que le subía por el pecho, como si cuerpo y corazón no pudieran ponerse de acuerdo. Rafael se acercó despacio, en silencio. El profesionalismo en su semblante contrastaba con el torbellino que luchaba por contener por dentro. Era médico, entrenado para lidiar con situaciones delicadas, pero ninguna experiencia lo había preparado para aquella. La mujer que un día amó, ahora frente a él, en un silencio que parecía castigarlo. Él se colocó al lado de la camilla, ajustando los instrumentos. El sonido metálico de las pinzas, el leve clic del monitor, el crujido del papel, todo resonaba dentro de la cabeza de Laura. Cada detalle del ambiente le recordaba algo, el pasado, lo que fueron, lo que nunca se explicaron. Es solo un examen, se repetía mentalmente, tratando de convencer a su propio cuerpo. Pero el cuerpo no creía. Las manos le sudaban, el corazón se aceleraba y el aire parecía escaparse en intervalos cortos y desacompasados. Rafael respiró profundamente antes de hablar. «Intenta relajarte», dijo en un tono bajo, casi una súplica. Laura mantuvo la mirada fija en el techo blanco. La voz de él resonaba de una manera incómoda. Era demasiado familiar. Reconocía cada inflexión, cada pausa entre las palabras. Era la misma voz que un día la calmó, que la hizo sonreír, que le prometió amor, y ahora la dejaba tensa, incómoda, en una mezcla de rabia y añoranza. El toque de él, técnico y controlado, le provocó un escalofrío involuntario. Rafael notó el leve temblor del cuerpo de ella y apartó las manos de inmediato. «¿Estás bien?», preguntó, la voz embargada de preocupación. Ella tardó unos segundos en responder. «Estoy bien», mintió, tratando de parecer firme. «Puedes continuar». Él obedeció, pero cada gesto lo torturaba. Intentaba concentrarse en la técnica, en las medidas, en los procedimientos, pero sus ojos, incluso contra su voluntad, buscaban el rostro de ella. Laura parecía decidida a no moverse, pero su pecho subía y bajaba a un ritmo nervioso, revelando la guerra interna que libraba. Rafael veía el dolor en los detalles. La forma en que ella mordía discretamente el labio inferior, la mirada fija en el techo, como quien intenta huir del presente. Aquello le afectaba más que cualquier palabra. El silencio entre ellos era sofocante. Afuera, la lluvia arreciaba, golpeando el cristal, como si acompañara la tensión en la sala. Laura giró el rostro de lado, y por un instante sus ojos se encontraron. Fue solo un segundo, pero lo suficiente para que el tiempo se detuviera. Ningún sonido, ninguna respiración. La mirada de él pedía perdón, la de ella, respuestas. Y en ese instante, sin decir nada, ambos entendieron que el pasado no había terminado, solo dormido,
esperando aquel reencuentro para despertar. Rafael desvió la mirada y finalizó el examen en silencio. Guardó los instrumentos, apagó el aparato, y el sonido de los botones, al ser apretados, sonó más fuerte de lo que debería. Cuando retrocedió un paso, parecía más cansado que en cualquier guardia de su vida. Laura se sentó lentamente, con los músculos tensos, la respiración pesada. El cuerpo estaba frío, pero el corazón ardía. Tomó el pañuelo del bolso y lo presionó contra su rostro, tratando de contener las emociones. ¿Necesitas un minuto?, preguntó él, con la voz controlada pero amable. Ella solo asintió, sin mirarlo. Su silencio era más elocuente que cualquier respuesta. Rafael recogió las anotaciones y salió de la sala. La puerta se cerró despacio, amortiguando el sonido de la lluvia. En el pasillo, él se recostó en la pared y cerró los ojos. Respiró profundamente, pero el aire parecía pesado. Durante 5 años se había convencido de que Laura lo había traicionado. Ahora bastó una mirada para darse cuenta de que todo lo que creyó era una mentira y que el error había sido de él, no de ella. El recuerdo volvió como un golpe. La llamada anónima, la foto enviada al móvil, la imagen falsa de Laura en brazos de otro hombre. Él nunca cuestionó, nunca buscó la verdad. Simplemente huyó, cobarde, orgulloso, destrozado. Dentro de la sala, Laura intentaba controlar el temblor en sus manos. Su cuerpo aún reaccionaba a la presencia de él. Cerró los ojos, buscando fuerzas. «Idiota», se susurró a sí misma. «Debí haberme ido tan pronto como lo vi». Pero, en el fondo, sabía que no podría. Aún necesitaba entender. Todavía había preguntas sin respuesta. Cuando Rafael regresó, ya sin la bata, ella estaba de pie. Él se detuvo en la puerta, inseguro. Sus ojos se encontraron de nuevo, menos duros, más cansados. «Laura», comenzó. «No necesitas decir nada». Ella lo interrumpió en un tono contenido, pero firme. «Fue solo un examen». La frase cortó el aire. Él tragó saliva, pero no insistió. «Realmente espero que estés bien», dijo retrocediendo un paso, la voz flaqueando ligeramente. Laura se ajustó el cabello y tomó su bolso. «Lo estaré, tan pronto como salga de aquí». Ella pasó junto a él sin girarse, su perfume ligero llenando el pasillo como un recuerdo flotante. Rafael la siguió con la mirada hasta que desapareció en la esquina. Solo de nuevo, se sentó, apoyando el rostro en las manos. El toque de ella todavía estaba en su piel. La presencia, demasiado viva en su memoria. Y el silencio, aquel silencio que quemaba, aún vibraba en cada rincón de la sala. Cuando finalmente se levantó, la lluvia había cesado. El sol comenzaba a romper el gris de las nubes, reflejándose en la ventana del consultorio. Rafael miró hacia el cielo y por primera vez en años respiró profundamente, sin dolor. Pero en el fondo, sabía. Aquella consulta no terminó allí. El examen había acabado. Pero el ajuste de cuentas entre ellos apenas comenzaba. Laura cruzó el pasillo con pasos rápidos, pero inciertos. Quería salir de allí lo antes posible. Del hospital, del olor a alcohol, de los recuerdos que aún dolían. El sonido de sus tacones contra el suelo blanco resonaba demasiado fuerte, como latidos apresurados de un corazón en fuga. El aire frío parecía más cortante, y cada luz fluorescente que pasaba sobre su cabeza traía de vuelta fragmentos del pasado, destellos de una historia que juró olvidar. Cuando llegó al vestíbulo, respiró hondo, tratando de recomponerse. Pero el alivio no llegó. Su cuerpo aún temblaba y su corazón seguía acelerado. La voz de Rafael, su toque contenido, su mirada intensa. Todo la perseguía como un eco que no se disipaba. Ella caminó hacia la salida,
decidida a dejarlo todo atrás. Pero una voz familiar la hizo detenerse. Laura. El sonido fue suficiente para congelar sus pasos. Aquella voz, grave, firme, cargada de algo entre urgencia y arrepentimiento. Ella cerró los ojos por un instante antes de girarse. Rafael venía hacia ella, sin la bata, con las mangas de la camisa remangadas y el semblante cansado. Su mirada reflejaba la tensión de quien ya no soportaba el peso del silencio. «Por favor», dijo él, deteniéndose a pocos pasos de ella. «Escúchame, solo por 5 minutos». Laura lo encaró, el rostro impasible, pero la mirada delataba el torbellino interior. «¿5 minutos?», repitió con ironía contenida. «Estuviste 5 años en silencio, Rafael. ¿Qué crees que vas a resolver en 5 minutos?» Él respiró profundamente, los ojos vidriosos, pero firmes. «Tal vez nada, pero necesito intentarlo». Ella dudó. El sentido común le decía que se fuera, pero el corazón, ese traidor insistente, pedía explicaciones. «Está bien», respondió con frialdad. 5 minutos. Rafael asintió e hizo un gesto discreto hacia el lateral del pasillo. «Podemos hablar en la sala de descanso de los médicos. Allí es más reservado». El camino hasta allí fue silencioso. El sonido de los pasos de ambos resonaba de manera extrañamente acompasada, como si el destino se divirtiera con la ironía de la situación. La sala era pequeña, sencilla. Un sofá gastado, una mesa con tazas de café olvidadas y una ventana semiabierta. El olor a papel y café recalentado flotaba en el aire. Un escenario banal, pero que se convertiría en el escenario de un ajuste de cuentas que tardó demasiado en ocurrir. Rafael se detuvo frente a la ventana por unos segundos antes de girarse. «Sé que nada de lo que diga borrará lo que pasó, pero necesito que me escuches». Su voz era firme, pero había arrepentimiento en cada palabra. «Me equivoqué, Laura, y no estoy aquí para justificar nada. Solo quiero que sepas el motivo». Ella cruzó los brazos, manteniendo una distancia segura. «¿El motivo?», preguntó en un tono entre sarcasmo y dolor. «¿El motivo para dejarme sin una palabra?». Creía que estaba viendo la verdad. Él se pasó la mano por el cabello, exhausto. «Recibí una foto. Tú, con otro hombre. Nunca confirmé si era real. Solo creí. Y ese fue mi mayor error». Laura se quedó inmóvil por un instante, tratando de procesar lo que oía. «¿Una foto?», repitió con voz firme, pero con los ojos humedeciéndose. «¿Entonces destruiste todo lo que teníamos por culpa de una foto?». Él bajó la mirada, avergonzado. «Fui un cobarde». Ella soltó una risa corta, pero sin humor. «Cobarde es poco, Rafael. Me juzgaste sin escucharme. Me hiciste sentir culpable por algo que nunca sucedió». Su voz comenzó a fallar. «Y lo peor es que esperé. Esperé días, semanas, meses, pensando que volverías para escucharme». Rafael dio un paso adelante, la expresión tensa. «Pensé que te estaba protegiendo, que si me quedaba lejos, no te lastimaría aún más». «¿Protegerme?». Ella lo interrumpió, indignada. «Me destruiste sin tocarme. Me mataste en el silencio». Fueron 5 años tratando de entender qué hice mal. El sonido de la lluvia volvió a golpear la ventana. Suave, constante, como si el mundo exterior intentara aliviar la tensión que llenaba el aire. Él inspiró profundamente, la voz embargada. «No tengo excusa, pero si pudiera volver atrás». «No puedes», cortó ella, la voz firme. «Y tal vez sea mejor así». Durante unos segundos se quedaron solo mirándose. La mirada de él, suplicante. La de ella, herida, pero cansada. «Solo quiero una oportunidad para mostrarte que cambié», insistió él, en un tono casi susurrado. «Sé que todavía hay algo entre nosotros». Laura negó con la cabeza, respirando profundamente.
No confundas dolor con sentimiento, Rafael. Lo que queda aquí no es amor, es cicatriz. Él dio otro paso, vacilante, y en un impulso le tomó la mano. El toque fue leve y breve, pero lo suficientemente intenso para despertar algo que ambos intentaban sofocar. Ella lo miró, el corazón acelerado, el tiempo suspendido. Por un segundo no había culpa ni resentimiento, solo el reflejo de lo que fueron un día. Pero entonces, un golpe seco en la puerta los trajo de vuelta a la realidad. «Doctor Rafael, el próximo paciente ha llegado», avisó una voz del otro lado. Él soltó la mano de ella y el instante se deshizo como una burbuja. Laura respiró hondo, tomó su bolso y dijo con firmeza: «Tu tiempo se acabó». Ella caminó hacia la puerta y él la observó sin poder mover un músculo. Cada paso de ella parecía llevarse un pedazo de lo que le quedaba. Antes de salir, Laura se detuvo, aún de espaldas. «¿Sabes qué es lo que más duele, Rafael?», preguntó en un tono tranquilo, pero devastador. «Es darme cuenta de que el hombre que amé tanto solo existía en mi imaginación», y salió, sin mirar atrás. Rafael se quedó inmóvil en medio de la sala. El sonido de la lluvia y el eco de sus palabras se mezclaban dentro de él. Se apoyó en la pared, dejó que su cuerpo se deslizara hasta el suelo y se pasó las manos por el rostro. El dolor, la culpa y la nostalgia llegaron de golpe, como una ola que no perdona. Pero en medio de la desesperación había una chispa, pequeña, casi imperceptible, pero viva, la de quien decide no huir más. Aquella conversación no lo destruyó. Fue el primer paso para intentar arreglar lo que él mismo había roto. Y en el fondo, Rafael sabía. Aquella historia aún no había terminado. Apenas había recomenzado. La noche cayó sobre la ciudad con una calma engañosa. Desde la ventana de su apartamento, Rafael observaba las luces distantes reflejándose en los cristales como recuerdos rotos, fragmentos de un tiempo que él no podía cambiar. Sobre la mesa, un vaso de whisky a medio terminar y el móvil apagado. El mismo aparato que, 5 años antes, había traído el mensaje que lo destruyó todo. Desde el reencuentro con Laura, el sueño se había vuelto un extraño. La imagen de ella mirándolo fijamente, con los ojos firmes y llenos de resentimiento, no lo dejaba en paz. Sus palabras resonaban en su mente como una sentencia. «Me mataste sin tocarme». Y por primera vez, tuvo el valor de admitir que era verdad. La culpa, antes dormida, ahora lo consumía como fuego. Necesitaba entender de dónde vino aquella foto, aquella mentira, aquel error que le arrancó a la mujer que más amó. Si el destino lo había puesto de nuevo en su camino, era porque aún quedaba algo por reparar. Sin pensarlo mucho, se levantó y tiró el resto del whisky por el fregadero. El líquido dorado se escurrió como un símbolo de todo lo que quería dejar atrás. Abrió el cajón del escritorio y sacó un sobre viejo, amarillento por el tiempo. Dentro, el recuerdo que cambió el rumbo de su vida. La foto. Laura sonriendo, sentada en la mesa de un restaurante. Frente a ella, un hombre con el que parecía conversar. La mano de ella reposaba sobre el brazo de él. Un gesto simple, pero que, en aquel momento, lo destrozó. Hoy, al encarar la imagen con ojos más atentos, algo parecía estar mal. El encuadre era extraño, el ángulo, forzado. La luz no incidía de la misma manera sobre los dos. Un recorte, un montaje, una mentira cuidadosamente cosida. Rafael sintió que el estómago se le revolvía. ¿Cómo pudo haber sido tan ciego? ¿Cómo pudo haber creído? Tomó el móvil y marcó un número que no veía desde hacía años.
La voz que contestó al otro lado era femenina, ronca, y sonaba exactamente como él la recordaba. «¿Aló? Paula». El nombre salió pesado, amargo, silencio. Una risa nerviosa. «Rafael, vaya, qué sorpresa. Pensé que nunca más volvería a oír tu voz». «Pues sí», respondió, seco. «Yo también pensé que nunca más necesitaría oír la tuya. Pero creo que llegó la hora». Ella dudó. «¿Qué pasó? Quiero saber la verdad», dijo, la voz grave, controlada. «Sobre la foto». El silencio que siguió fue denso, casi palpable. Del otro lado, solo respiración acelerada. «¿De qué estás hablando?», intentó disimular. «Sabes exactamente de lo que estoy hablando». Él se levantó, caminando hacia la ventana. «La foto que me hizo creer que Laura me engañaba». Una risa falsa escapó de su garganta. «Después de tantos años, ¿todavía piensas en eso?» «Pienso en eso todos los días». Su voz cortó el aire. «Porque esa mentira destruyó a 2 personas, y ahora quiero oír de tu boca lo que pasó». Hubo un silencio largo hasta que por fin, una confesión casi susurrada cruzó la línea. «Hice eso porque te amaba». Rafael cerró los ojos, la mandíbula apretada. «¿Destruiste la vida de una persona inocente porque me amabas? Creía que ella no era la adecuada para ti». La voz de ella temblaba. «Eras brillante, y ella era común. Solo quise abrir tus ojos». Él rió, una risa amarga, cansada. «No, Paula, quisiste tenerme. Y cuando te diste cuenta de que no podías, decidiste acabar con lo que yo tenía». Del otro lado, oyó el llanto. «Me arrepentí después. Pero ya era tarde». «Demasiado tarde», respondió con frialdad. «Confié en ti. Y por eso, perdí a la única mujer que realmente importaba». El silencio se extendió una vez más. Él colgó antes de que ella dijera cualquier otra cosa. El ruido seco del fin de la llamada sonó como un punto final. O quizás el inicio de algo nuevo. Rafael apoyó el móvil sobre la mesa y se quedó allí, inmóvil. La verdad pesaba sobre sus hombros, pero, paradójicamente, también lo liberaba. Ahora, él sabía. Y sabiendo, ya no podía quedarse quieto. Tomó el móvil de nuevo. Abrió la conversación con Laura y tecleó con dedos temblorosos. «Ahora sé la verdad». «¿Puedo verte?». El mensaje fue enviado. El tiempo, entonces, comenzó a andar despacio. Los segundos se estiraban como horas. El silencio del apartamento parecía gritar. Caminaba de un lado a otro sin saber qué esperar, hasta que el sonido de una notificación cortó el aire. Su corazón se disparó. «Mañana, a las 7, en la cafetería del parque». La respuesta era corta, pero bastó para encender algo dentro de él. Una llama que creía extinta. Esa noche, él no durmió. Se sentó a la mesa y ensayó palabras que sonaban demasiado pequeñas, cerca de la gravedad de lo que había hecho. «Lo siento». Parecía poco. «Te amo». Parecía tarde. Al final, decidió que hablaría con el corazón, sin planes, sin defensas, sin máscaras. Al otro lado de la ciudad, Laura estaba en el balcón de su pequeño apartamento, con el teléfono aún en sus manos. El corazón le latía acelerado, no de rabia, sino de algo más confuso. Un nudo entre esperanza y miedo. Pensó en borrar el mensaje, en desistir, pero no pudo. Había algo que todavía la empujaba hacia ese reencuentro. Tal vez el deseo de escuchar la verdad. Tal vez lo que quedaba del amor. Se levantó y miró el cielo gris. La brisa fría de la madrugada le rozó el rostro. Y por primera vez en mucho tiempo, no sintió ganas de huir. «Mañana», murmuró, «mañana todo acaba. O comienza de nuevo». Mientras tanto,
Rafael permanecía sentado a la mesa, observando el reloj marcar las 2 de la mañana. Tomó el ramo de lirios blancos que había comprado días antes, sus flores favoritas, y lo colocó cuidadosamente sobre la mesa. Sonrió, sin darse cuenta. Mañana, se dijo a sí mismo, la voz baja, pero convencida. Mañana voy a arreglarlo todo. Afuera, la lluvia había parado. El cielo se aclaraba poco a poco, teñido por tonos de rosa y dorado. La ciudad despertaba, y con ella, el destino comenzaba a moverse otra vez, conduciendo a 2 corazones cansados hacia la cafetería del parque, donde el pasado finalmente dejaría de ser herida para convertirse en elección. Laura estacionó el coche a las 6:45, cerca de la entrada del parque. El cielo estaba en tonos de oro y violeta, y el viento frío del atardecer cargaba el aroma húmedo del césped recién regado. Se quedó unos segundos dentro del coche, las manos firmes en el volante, observando su propio reflejo en el espejo retrovisor. El cabello perfectamente arreglado, el lápiz labial retocado, el collar con la pequeña alianza colgando. Por fuera, todo parecía en su lugar. Por dentro, nada lo estaba. Respiró profundamente. El estómago parecía encogerse a cada segundo. 5 años de silencio, un reencuentro doloroso, y ahora la promesa de una verdad. Lo que se dijera en esa cafetería podría curar o destruir lo que quedaba de ellos, y ella no sabía a qué temía más. Abrió la puerta y salió. El viento hizo que su abrigo se balanceara alrededor de su cuerpo, y cada paso hacia la entrada parecía más pesado que el anterior. El parque estaba en calma, pocas personas, sonidos suaves de hojas y el murmullo distante de una fuente. La cafetería de las estaciones estaba justo en el centro, con sus amplios ventanales y luces amarillentas que parecían invitar al corazón a calmarse. El olor a café recién hecho se mezclaba con el sonido de una guitarra tocando bajito. Todo allí parecía hecho para albergar historias inconclusas. Rafael ya estaba esperando. Sentado junto a la ventana, vestía un traje oscuro sencillo, la corbata aflojada y un pequeño ramo de lirios blancos en las manos. Parecía cansado, pero sereno. La mirada de quien cargaba culpa, arrepentimiento y, aún así, esperanza. Cuando Laura entró, el tiempo pareció suspenderse por un instante. Él levantó la mirada y se olvidó de respirar. Todo lo que lo rodeaba, voces, ruidos, el tintineo de tazas, desapareció. Solo estaba ella. Ella caminaba despacio, con pasos firmes, y aún así, él podía sentir el nerviosismo escondido detrás de su semblante contenido. Cuando sus ojos se encontraron, el silencio fue elocuente. No había rabia, solo recuerdo. Y añoranza. «¿Viniste?», dijo él, con una media sonrisa vacilante. La voz sonó ronca, cansada, pero sincera. «Dije que vendría», respondió ella, sin titubear, aunque el corazón le latía demasiado rápido. Él se levantó, extendiéndole el ramo. «Son lirios. ¿Siguen siendo tus flores favoritas?». Ella dudó por un segundo antes de aceptarlos. «Aún lo son», respondió, tocando los pétalos con cuidado. «Me recuerdan a la paz». Rafael bajó la mirada. «Paz», repitió pensativo. «Algo que necesité mucho aprender a merecer». Ambos se sentaron. El camarero se acercó, trajo 2 tazas humeantes y se retiró en silencio. Ninguno de los dos las tocó. El aire parecía denso, cargado de todo lo que quedó sin decir. Fue Rafael quien rompió el silencio primero. «Lo descubrí todo, Laura», dijo, mirándola a los ojos. La verdad sobre aquella noche. Ella mantuvo el tono controlado. «¿Qué verdad?». «La foto». Él respiró profundamente, las manos apretando el ramo sobre la mesa. Era falsa, manipulada. Paula lo confesó.
Dijo que lo hizo porque quería alejarme de ti. Y yo, ciego, creí. Por unos segundos, Laura no pudo reaccionar. Las palabras parecían resonar dentro de ella, chocando contra la herida antigua que nunca cicatrizó. Una lágrima caliente se deslizó antes de que pudiera impedirlo. Así que fue eso, murmuró más para sí que para él. Todo terminó por una mentira. Rafael negó con la cabeza. No, Laura, terminó por mi culpa. Yo elegí creer la mentira, y pagué por eso todos los días. Ella desvió la mirada, mirando fijamente la ventana. Afuera, las luces del parque parpadeaban, reflejándose en su rostro. Me dejaste con el peso de algo que no hice. Su voz era baja, firme, y cargué con eso sola. Cada mañana, cada noche, cada intento de seguir adelante. Rafael se inclinó sobre la mesa. Lo sé, y no espero que me perdones, pero necesitaba que supieras que entendí lo que hice, y que, aun sin merecerlo, nunca dejé de amarte. Laura soltó una risa leve, temblorosa, casi sin fuerza. Amar no es suficiente, Rafael. Amar es quedarse. Y tú no te quedaste. Él asintió, los ojos vidriosos. Lo sé. Fui cobarde. Y los cobardes pierden lo que más aman. El silencio se instaló de nuevo, pero era diferente al de antes, más humano, más sincero. Un silencio que decía lo que las palabras no alcanzaban. Lloré durante tanto tiempo, confesó ella, con la voz embargada. Pero un día me di cuenta de que aprendí a vivir sin ti. Y ahora, realmente no sé lo que siento. Rafael extendió la mano, vacilante, con miedo a ser rechazado. Déjame mostrarte quién soy ahora. Ella miró su mano. Por un instante, todo a su alrededor desapareció. El sonido de la guitarra, el aroma del café, el murmullo distante. Todo quedó suspendido. Y entonces, lentamente, ella entrelazó sus dedos con los de él. El toque fue suave, cálido, pequeño, pero poderoso. El tiempo no borra todo, solo adormece lo que es verdadero. Laura respiró profundamente, con los ojos vidriosos. No debería estar aquí, dijo en un susurro casi arrepentido. Pero lo estás, respondió él en tono bajo, seguro. Y yo tampoco debería haberte dejado ir. Esta vez no cometeré el mismo error. Ella quiso responder, pero las palabras se esfumaron cuando él se levantó, dio la vuelta a la mesa y se detuvo frente a ella. La mirada de Rafael era la de un hombre que no imploraba, solo sentía. ¿Rafael?, intentó decir, pero él ya estaba allí, demasiado cerca. El beso ocurrió despacio, un toque ligero al principio, como quien teme despertar el pasado, pero pronto se volvió profundo, lleno de añoranza, de perdón y de todo lo que el tiempo no logró borrar. Cuando se separaron, ella aún tenía los ojos cerrados. Las lágrimas se deslizaban, pero la sonrisa era real. No sé en qué va a terminar esto, dijo bajito. Rafael le pasó el pulgar por el rostro, secándole una lágrima. Yo tampoco, pero quiero descubrirlo. Afuera, la noche ya había cubierto el parque. Las luces se reflejaban en el suelo mojado y el viento movía las hojas de los árboles como si el mundo entero respirara con ellos. Rafael caminó a su lado hasta el coche, sin soltar su mano. Cuando llegaron, él se detuvo, aún sosteniendo sus dedos. A partir de ahora, dijo con una sonrisa tranquila, no te voy a perder más. Laura lo miró. Una sonrisa tímida y llena de significado se formó. Ya veremos, respondió, suave. Él se rió y el sonido fue ligero, casi como el inicio de una nueva canción. Ella entró en el coche y antes de arrancar, miró por el espejo retrovisor. Rafael todavía estaba allí, parado bajo las luces del parque, observándola irse con la misma mirada de quien promete, en silencio, no rendirse más. El motor se encendió
El coche se alejó despacio y, esa noche, mientras el viento frío cruzaba la ciudad, el pasado dejó de ser una prisión, convirtiéndose, por fin, en el primer paso para un nuevo comienzo. La lluvia volvió esa noche, fina, constante, casi poética, lavando el cielo como si el mundo entero intentara empezar de nuevo junto con ellos. Laura caminaba de un lado a otro en el apartamento, los pies descalzos sobre el suelo frío, el corazón inquieto. Intentaba leer, intentaba ver algo, pero nada la distraía. Cada pensamiento volvía al mismo punto. El café, el toque de sus manos, el beso, todo parecía un sueño, el tipo de sueño que deja el cuerpo despierto y el alma temblando de miedo a despertar. El móvil vibraba sobre la mesa, parpadeando con mensajes de trabajo y amigos. Ella los ignoró. Ningún sonido era capaz de competir con lo que resonaba por dentro. El nombre de él, pulsando a cada latido del corazón. Había rabia, sí, pero mezclada con un calor familiar, un escalofrío conocido, el tipo de sentimiento que la mente rechaza, pero el cuerpo recuerda. Un trueno distante hizo vibrar el cristal de la ventana. Afuera, las luces de los coches rayaban el asfalto mojado como hilos dorados. Laura se acercó a la ventana, abrazando su propio cuerpo, y miró el reflejo que la lluvia dibujaba en el cristal. El rostro tranquilo no escondía el torbellino detrás de sus ojos. Levantó el collar que siempre usaba, la cadena fina con la alianza que él le había dado, y la tocó con los dedos. El metal frío contra la piel caliente fue como un disparador. Los recuerdos volvieron con fuerza, risas, promesas, noches en vela. Ella suspiró. ¿Por qué él todavía tenía ese poder sobre ella? Fue entonces cuando sonó el interfono. Laura se sobresaltó, el corazón disparado. Miró el reloj. Casi las 10 de la noche. ¿Sí? Respondió vacilante. La voz del portero llegó amortiguada por el silbido de la línea. Señora Laura, el doctor Rafael Matos está aquí abajo. Dice que necesita entregar unos resultados. Ella se congeló. Por un instante, el silencio pareció durar una eternidad. Después, respondió sin pensar. Puede hacerlo subir. Colgó y se apoyó en la pared tratando de respirar. ¿Qué estaba haciendo él allí? A esa hora. Mientras esperaba, se arregló el cabello, enderezó un cojín en el sofá y se odió por ello. No es nada, se repitió mentalmente, es solo profesional. El timbre sonó. Cuando abrió la puerta, él estaba allí. El mismo hombre que 5 años antes había sido amor y herida. Rafael vestía un traje oscuro, el cabello aún húmedo por la lluvia. ¿Y los ojos? Los ojos castaño miel parecían aún más intensos bajo la luz suave del pasillo. Sostenía una carpeta de cuero en las manos, pero su semblante delataba que esa visita no era solo sobre exámenes. Necesitaba entregarte esto personalmente, dijo, levantando la carpeta. Son los resultados de tu examen. Laura se cruzó de brazos, tratando de sonar firme. Podrías haberlo enviado por correo electrónico. Él asintió, una media sonrisa surgiendo en la comisura de su boca. Podría. Pero tal vez estaba buscando una excusa para verte de nuevo. Ella se quedó en silencio, su mirada atrapada en la de él por demasiado tiempo. El aire pareció espeso entre los dos. Entra, dijo por fin, abriendo espacio. Rafael dio 2 pasos hacia adentro. El sonido de la lluvia invadió el apartamento junto con su perfume. Algo entre cedro y recuerdo. Laura cerró la puerta despacio, el corazón latiendo demasiado rápido. No debía haber venido tan tarde, comenzó con voz baja. Pero después de hoy no pude dormir. Ella desvió la mirada. Yo tampoco. Rafael respiró profundamente, un paso más cerca. Pasé 5 años tratando de convencerme de que dejarte fue lo correcto. Pero ahora,
Viéndote así, me doy cuenta de que desperdicié el tiempo más precioso de mi vida. Ella negó con la cabeza, los ojos humedeciéndose. No hables así. ¿Por qué? Preguntó, acercándose un poco más, el tono más suave. ¿Tienes miedo de lo que todavía sientes? Laura retrocedió instintivamente hasta que su espalda tocó la pared. La mirada de él la atrapó. Calma, intensa, ineludible. No sé lo que siento, susurró. Él se acercó un paso más. Ahora, la respiración de ambos se mezclaba. El sonido de la lluvia llenaba el espacio como banda sonora. Yo sí lo sé, dijo él, en un tono bajo, casi un suspiro. Porque yo siento lo mismo. Por un instante se quedaron solo mirándose. El tiempo pareció detenerse allí, entre dos corazones que aún latían al mismo compás. Rafael levantó la mano y tocó su rostro. El gesto fue delicado, como quien teme romper algo precioso. Laura cerró los ojos. Rafael, no hagas esto. Si no lo hago ahora, murmuró con voz ronca, tal vez nunca más pueda. Y el beso ocurrió, despacio, denso, cargado de todo lo que se había contenido durante años. Un toque que no era solo de deseo. Era el reencuentro de quienes aún se pertenecían, incluso sin admitirlo. Las manos de él subieron hasta el rostro de ella, los dedos deslizándose por sus cabellos mojados por la lluvia. Laura se dejó envolver, sus labios temblando bajo el toque. Era como si el cuerpo recordara lo que el tiempo intentó borrar. La lluvia afuera aumentó, golpeando con fuerza contra los cristales. Dentro, el tiempo se detuvo. El mundo entero parecía existir solo allí, entre respiraciones cortas, dedos temblorosos y miradas que decían lo que las palabras jamás conseguirían. Ninguno habló, ninguno lo necesitaba. La entrega fue natural, casi inevitable, hecha de perdón y de reencuentro. No de culpa. Cada toque era una disculpa silenciosa. Cada suspiro, una promesa de nuevo comienzo. Horas después, el cuarto estaba sumergido en penumbra, Laura acostada de lado, la sábana deslizándose por su piel, el cuerpo aún temblando de emoción. Rafael, a su lado, observaba el contorno de su rostro bajo la oscuridad. Todavía no puedo creer que esto haya pasado, susurró sin mirarlo. Él sonrió, pasando los dedos por su cabello. Pasó. Y, si depende de mí, seguirá pasando por mucho tiempo. Ella lo miró, un brillo tierno e incierto en sus ojos. Pero estuvimos cometiendo el mismo error. Rafael se acercó, apoyando sus labios en su frente. Entonces, esta vez, me equivoco contigo. Ella rió bajito, y él la atrajo más hacia sí, su cuerpo encajando en el de él, como si aquel fuera, desde siempre, el lugar correcto. El amanecer llegó despacio, con el cielo limpio y el aire ligero. Laura abrió los ojos y lo vio durmiendo a su lado, el rostro sereno, el pecho subiendo y bajando a un ritmo tranquilo. Por un instante se quedó solo observando y sin darse cuenta, sonrió. Por primera vez en años, el pasado parecía distante. Tal vez el amor verdadero no era sobre nunca equivocarse, sino sobre tener el coraje de intentarlo otra vez. Y en aquel silencio suave de la mañana, Laura entendió que, aunque el futuro fuera incierto, su corazón, por fin, estaba en paz. El sol nacía perezoso cuando Laura abrió los ojos. La claridad suave atravesaba las cortinas, dibujando franjas doradas por el cuarto. El sonido distante de la ciudad, despertando, se mezclaba con la respiración tranquila de Rafael, que dormía a su lado. Él estaba girado hacia ella, el brazo apoyado sobre su cintura, el rostro tranquilo, casi de niño. Por unos segundos, ella simplemente lo observó, tratando de creer que era real, que el hombre que la hizo llorar durante tanto tiempo ahora dormía en paz a su lado,
después de una noche en que el pasado finalmente pareció disolverse. Se deslizó con cuidado fuera de la cama, tomó la camisa de él sobre el sillón y se la puso. La tela suave, aún impregnada con su perfume, la envolvió como un abrazo. Caminó hasta la ventana y la abrió despacio. El viento de la mañana entró ligero, trayendo el olor fresco de la lluvia de la noche anterior. Laura cerró los ojos y respiró profundamente. Se sentía libre. Por primera vez en años, no había dolor, solo una serenidad extraña, casi asustadora. Pero, junto con la ligereza, vino el miedo. Miedo de que fuera solo un intervalo antes de la próxima caída. Miedo de que él cambiara de idea. Miedo de creer demasiado. De nuevo, piensas demasiado tan temprano. La voz ronca de él la hizo sonreír. Ella se giró. Rafael estaba sentado en la cama, el cabello revuelto, la sonrisa perezosa. «¿Y tú duermes muy poco?», respondió divertida. Él estiró el cuerpo, observándola de pie junto a la ventana. Dormir es una pérdida de tiempo cuando se tiene una vista como esta. Su mirada la recorrió con ternura y Laura fingió poner los ojos en blanco, riendo bajito. Rafael se levantó. Fue hacia ella y por detrás rodeó su cintura con los brazos. «Prometí que me quedaría, ¿recuerdas?», murmuró contra su cuello. «Y pretendo cumplirlo». Ella sostuvo sus manos. «Dijiste eso ayer, Rafael, y lo estoy repitiendo hoy». Él giró su rostro con delicadeza y la encaró. «La diferencia es que ahora crees un poco más». La sonrisa de ella fue tímida, pero verdadera. «Tal vez un poco». El día pasó entre gestos sencillos. Él preparó café, ella puso una música suave y los dos rieron por cosas pequeñas. Era como si estuvieran aprendiendo una nueva coreografía. Un amor que no necesitaba promesas, solo presencia. Pero la vida, como siempre, no tarda en poner a prueba lo que está floreciendo. Esa tarde, Rafael necesitaba ir al hospital. La reunión con el consejo sería su despedida oficial. Se puso el traje, se arregló la corbata frente al espejo y respiró profundamente. Laura lo observaba, recostada en el marco de la puerta. «¿Estás seguro?», preguntó con una mezcla de orgullo y aprensión. «Sí». Él se acercó y sostuvo su rostro con ambas manos. «El hospital me dio mucho, pero fue allí donde más me equivoqué. Es hora de empezar de nuevo, de verdad». «¿Y qué vas a hacer ahora?», ella quiso saber. «Quiero abrir una clínica. Un lugar donde el tiempo de las personas valga más que la prisa. Donde el cuidado cure de adentro hacia afuera». Sonrió. «Y quiero que estés conmigo». Ella parpadeó sorprendida. «¿Yo? Claro». Su mirada era firme y afectuosa. Nadie entiende más sobre curación que quien aprendió a sobrevivir. Laura solo asintió, el corazón ligero. Ya no había el peso de la duda, solo la sensación de que el destino de algún modo se estaba arreglando. Horas después, Rafael entró en la sala de reuniones del hospital. El ambiente era frío e impersonal. El mismo donde pasaron noches y días tratando de enterrar el dolor. El director levantó los ojos del papel y preguntó sorprendido. «¿Dimisión? ¿Estás seguro de esto?» «Más que nunca». Su voz era firme. «Algunas curaciones exigen que cambiemos el escenario». Dejó la identificación sobre la mesa y salió. Al cruzar las puertas de cristal, respiró profundamente. El cielo, antes nublado, ahora estaba claro. El sol brillaba con una intensidad diferente, no deslumbrante, sino acogedora. Y por primera vez en mucho tiempo, Rafael sintió que estaba exactamente donde debía estar. Horas más tarde, Laura lo esperaba en la misma cafetería del parque donde se habían reencontrado. El corazón le latía acelerado. Cuando él llegó, sin la bata, sin el peso en los hombros, con la mirada limpia y una sonrisa leve, ella entendió. El hombre que volvía a ella no era el mismo que ella había dejado.
Él se sentó frente a ella, tomó sus manos y dijo: «Hice lo que debía haber hecho hace mucho tiempo». «¿Lo dejaste todo?», preguntó ella con los ojos vidriosos. «Dejé lo que me impedía vivir». La sonrisa de él era serena. «Y ahora quiero empezar algo nuevo. Contigo». Las lágrimas vinieron sin aviso, pero la sonrisa que las acompañaba era de alivio. Ella lo abrazó y él la envolvió con fuerza, como si aquel gesto fuera el lazo que sellaba el nuevo comienzo. En los días siguientes, el sueño comenzó a tomar forma. Clínica Matos Campos. Fue así como él la registró. Cuando Laura vio la placa dorada siendo fijada en la fachada, se detuvo inmóvil frente a ella. «Pusiste mi nombre», dijo emocionada. Rafael se acercó, la mirada suave. «Porque todo lo que soy hoy es la mitad tuya». El silencio que siguió dijo más que cualquier respuesta. Se abrazaron frente a la placa y el reflejo del sol en las letras doradas parecía bendecir aquel nuevo capítulo. Algunos meses después, una mañana de cielo despejado, Laura caminaba por los pasillos de la clínica con un sobre blanco en las manos. El corazón le latía rápido, las piernas parecían ligeras y pesadas al mismo tiempo. Rafael, al verla entrar en la sala, levantó la mirada del historial y sonrió. «¿Qué pasa?». Él la dudó, luego extendió el sobre. «Es un examen». Él tomó el papel, leyó despacio y le faltó el aire. Sus ojos se humedecieron. «Entonces, ¿es verdad?». Laura sonrió, con lágrimas brillando. «Sí, doctor. Vas a ser padre». Por un instante, él se quedó inmóvil. Luego rió, y la risa se convirtió en llanto. La abrazó fuerte, levantándola del suelo, la bata blanca contrastando con el vestido de ella. Allí, en medio del pasillo de la clínica, sin importarle las miradas curiosas, la besó con gratitud y amor. «Creo que este es el examen más bonito que he recibido», dijo emocionado. Laura rió entre lágrimas. «Y el primero que no tendrás que analizar». Él la abrazó de nuevo, los ojos cerrados, el rostro apoyado en el de ella. «Es el único que nunca voy a olvidar». Afuera, el sol atravesaba los amplios ventanales, reflejándose sobre la placa dorada de la entrada. Clínica Matos Campos, donde el amor también cura. Y en ese instante, ambos entendieron. El ciclo se cerraba. No con dolor, sino con esperanza. No con remordimiento, sino con amor. Porque a veces es necesario perderse completamente para, por fin, reencontrarse en el lugar correcto y en los brazos de la persona correcta. Al final, Laura y Rafael entendieron que el amor verdadero no nace de lo que es perfecto, sino de lo que sobrevive al caos. Descubrieron que el perdón es el puente entre el ayer y el mañana, y que cuando dos almas se reencuentran después de tanto tiempo, no es por casualidad. Es el destino reescribiendo aquello que un día el orgullo borró. Lo que antes era dolor se convirtió en memoria, y lo que antes era ausencia se convirtió en promesa. A veces, el amor solo se duerme dentro de nosotros, esperando el instante justo para despertar de nuevo. Y cuando despierta, viene más maduro, más tranquilo e infinitamente más fuerte. Porque el tiempo puede cambiarlo todo, el rostro, los caminos, las certezas, pero nunca borra lo que es verdadero. Y si hay algo que Laura y Rafael aprendieron, es que el amor no se mide por el tiempo que pasó, sino por el coraje de volver e intentarlo otra vez. Al final, no volvieron a empezar de cero. Volvieron a empezar desde donde el corazón nunca dejó de estar. Si este contenido te ha enganchado, demuestra que estás con nosotros. Suscríbete, dale a me gusta y deja tu comentario. Es rápido y ayuda mucho al canal.